Esta mañana estamos conversando sobre el lento avance de la agenda legislativa de la actual legislatura por el poco interés que presentan las distintas bancadas. Me refiero a la bancada oficial y a las bancadas supuestamente conocidas como de oposición. Ahora, licenciado, estamos conversando con el licenciado Roberto Alejos, ex constituyente y expresidente de la Junta Directiva del Congreso de la República, pues quien con mayor experiencia para decirnos qué sucede, cuáles son los entretelones dentro de un Congreso de la República. Cuando usted fue presidente del Congreso y diputado, licenciado Alejos, ¿alguna vez recurrió a esa práctica malévola de que cuando iban a tocar puntos que no eran que no generaban muchas simpatías dentro de la población, se ve usted en la necesidad en cada sesión de mandar a cercar con cordones policíacos todo el Congreso de la República, la supuesta Casa del Pueblo, licenciado Alejos? Definitivamente que no. Se vuelve muy contradictorio cuando los partidos conservadores critican cuando una manifestación, sobre todo quienes no han sido escuchados por el gobierno y acuden a esta medida que le causa mucho daño a la población también de cerrar carreteras, por ejemplo, o de cerrar una instalación pública para ser escuchados. Se convierte en algo contradictorio porque vemos que el Congreso de la República, para que la gente no llegue a protestar frente al Congreso de la República o no llegue a manifestar su inconformidad, montan un cerco policíaco alrededor del Congreso de la República y tapan las calles alrededor y las avenidas alrededor del Congreso. Hoy ya llegaron al colmo de ponerle láminas alrededor del Congreso de la República. No sé qué justificarán, que lo están reconstruyendo después de la supuesta quemada del Congreso o lo que sea, pero el Congreso de la República es totalmente inaccesible, lo cual es totalmente antidemocrático. En aquel entonces era todo lo contrario, le llamamos un Congreso de puertas abiertas, y precisamente se abrieron las puertas para construir la agenda legislativa. Se supone que era una agenda legislativa para los próximos 10 años. Lamentablemente esos 10 años incluyó los 4 del Partido Patriota que terminaron muy mal y los 8 que ahora vamos a tener, 4 del presidente Evo Morales y lo que ahorita recién empieza, en donde la agenda legislativa no es su prioridad. Y escuchar a la población es notorio que no es su prioridad. La agenda legislativa se construye de 4 maneras. Primero, todo lo que está pendiente de acuerdo a la Constitución, y pareciera que uno se está regresando a tiempos muy atrás cuando habla de la Constitución, pero la Constitución, por ejemplo, nos obliga a hablar de una ley de aguas, y este es el único país en todo el continente que no tiene una ley de aguas, por ejemplo, y es un mandato constitucional. Ya hubiéramos salido del problema de los pueblos indígenas y hubiéramos entrado ya a discutir con decencia, tranquilidad y de mutuo acuerdo una ley sobre los pueblos indígenas. Y así hay una serie de leyes que la Constitución obliga a que sean aprobadas o reformadas y que no se ha cumplido con ellas. Después de la Constituyente vino todo el proceso de paz, en donde quedó un listado de leyes que hay que aprobar para poder cumplir con los acuerdos de paz. Esto también salió de la agenda legislativa y hoy no vemos a nadie, ni de gobierno, ni de oposición, con los partidos que se supone que son defensores de los acuerdos de paz, proponiendo que las leyes de los acuerdos de paz se cumplan. Al contrario, vemos cómo este gobierno ha ido cerrando secretarías y oficinas que fueron construidas en base a los acuerdos de paz y que hoy pues prácticamente no funcionan. La tercera agenda, el tercer punto, digamos, de la agenda legislativa son las iniciativas de las organizaciones sociales que ven cuáles son los defectos que tiene el Estado desde afuera. Y esto tampoco lo vemos. Las organizaciones no pueden ni siquiera entrar al Congreso de la República. Si entran es a platicar con 2, 3 diputados que no tienen injerencia, pero quienes realmente tienen injerencia no los reciben, además de que este Congreso lo que recibe son órdenes del Ejecutivo, y entonces todas las leyes que quiere proponer la sociedad civil relacionadas con la niñez y la adolescencia, con el tema mujeres, con el tema de violencia, etcétera, etcétera, no forman parte de la agenda legislativa. Y el último es la agenda legislativa del plan de gobierno del
gobierno que no tenía plan, entonces no hay una agenda legislativa. Y esto hace que indiscutiblemente el Congreso se encierre en dos temas: en aprobar temas relacionados con plata, dos, en aprobar temas para defenderse de la lucha contra la corrupción y la transparencia. Entonces vemos que como la agenda legislativa solo es esa, el tema tribunales, el tema justicia, el tema de evitar que siga la lucha contra la impunidad, a favor de la transparencia, lo que hacen es no dejar que la población llegue, para que no llegue a exigir los acuerdos de paz, para que no llegue a exigir los temas constitucionales, y menos para que no llegue a pedir leyes de beneficio general planteadas por las organizaciones sociales. No habíamos visto en años, ni en la peor época de la tiranía, un Congreso que estuviera circulado por lámina para que la población no pueda acercarse a él, donde la única entrada al Congreso sea por el parqueo y solo puedan entrar con una cita previa, etcétera, etcétera, para evitar el contacto con la población y así evitar la presión de la población. Ahora, licenciado Alejos, es preocupante realmente lo que estamos escuchando. ¿Cómo le llamaríamos a un régimen como el que tenemos actual, que definitivamente republicano no es? Por cuanto, según lo decía Montesquieu, pues tiene que haber pesos y contrapesos dentro de la estructura del Estado, tiene que haber precisamente esa independencia en los tres organismos del Estado, y aquí vemos que no, que es el Ejecutivo el que maneja la agenda del Legislativo. Incluso podría atreverme a decir que de la misma Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿cómo se le podría denominar a un Estado como el que estamos actualmente, con ese enorme vacío de poder que debería ser el del organismo legislativo? Indiscutiblemente, hace 7 años a la gente le pareció ridícula una conferencia de prensa que yo di cuando declaré que este era un Estado fallido, y sonaba a que era simplemente un tema de campaña para ganar popularidad, pero eso somos, un Estado fallido, o es la palabra, ya la usan muchas personas más, sí, un Estado colapsado, un Estado cooptado, un Estado que no se maneja precisamente por las instituciones que se han debilitado enormemente. ¿Cómo lo podemos denominar? De dos maneras. Es un Estado anárquico, porque no hay un fortalecimiento de las instituciones del Estado y respeto a la ley, sino que cada quien hace su voluntad, pero al mismo tiempo es un Estado autoritario, porque la autoridad principal que emana del organismo ejecutivo es la que tiene el poder total sobre el Congreso de la República, porque ha comprado la voluntad de la mayoría, porque ha logrado controlar a la oposición, y desde el Congreso de la República ha logrado controlar a las Cortes, que no se han electo desde, ya vamos a cumplir 2 años, año y medio de no elegir las Cortes, y entonces de esa manera hay un solo organismo que manda, y es el organismo ejecutivo. Y en lo que perfectamente usted mencionaba de pesos y contrapesos, como quienes han llegado a las instituciones de los contrapesos, por decirlo de alguna manera, no son de la misma ideología de quienes han llegado al gobierno central, se ha desatado una guerra en contra de los contrapesos, de manera que la guerra permanente contra el Procurador de los Derechos Humanos, que en muchas ocasiones se justifica, es decir, aquí se cumple aquel refrán que de mi abuelita que decía: ese tu perrito que es Aragán y vos que todavía le pones alfombra, porque sí, es permanentemente criticado el procurador y él sigue dando motivos para ser criticado con su forma de actuar y sus actitudes, que no son precisamente defender los derechos elementales de la población en materia de salud, educación, etcétera, etcétera, y se ha ido por defender los derechos políticos. La Corte de Constitucionalidad, que también la ideología de la Corte no era la ideología de los 2 o 3 gobiernos de turno, y entonces dentro de esa guerra contra la Corte que la estamos viviendo en estos momentos, en donde quien tiene que interpretar la Corte de Constitucionalidad ha recibido una crítica y una guerra constante y permanente para poder desprestigiarla. Una Contraloría General de la Nación igual, a la que no le han querido dar presupuesto, en donde el Contralor General se enfrentó al presidente Jimmy Morales. El actual también, cada vez que se enfrenta al presidente actual o al organismo ejecutivo, el motivo de
de esa guerra de las redes sociales en su contra para desprestigiar la institución, y entonces no se está dando ese sistema democrático de pesos y contrapesos, porque quien ejerce los contrapesos está sumamente desprestigiado y va a seguir sumamente desprestigiado por quien ejerce el poder que está centralizado en el organismo ejecutivo. Hemos entrado en una verdadera anarquía, hemos entrado de verdad en un estado fallido, pero sobre todo en un poder absoluto dirigido desde el gobierno central, y eso lo hace realmente déspotas de cierta manera. Hasta los estados de calamidad y las medidas que se toman son peores que en la época de los gobiernos militares y el conflicto armado. Sí, precisamente ayer se publica otro acuerdo de estado de excepción para algunos departamentos del norte del país. Y como usted dice, pues en gobiernos militares, pues esto era típico, ¿verdad? Y se justificaba de alguna manera precisamente porque eran gobiernos de militares. Sin embargo, en gobiernos democráticos pues, no es lo deseable por la población que ve restringidas sus garantías constitucionales. Ahora, diputado Lejos, ¿qué se puede hacer con un Congreso? Algunos dicen, pues hay que esperar las próximas elecciones, pero ¿desde cuándo venimos con esto? Y cada elección pues nos salen peor los candidatos que un porcentaje mínimo, hay que reconocerlo, de la población elige, porque los gobiernos no son representativos, son legalmente elegidos, pero no legítimamente reconocidos. ¿Qué se tendría que hacer? ¿Aguanta Guatemala para seguir esperando 4 o 8 años más? Porque parece que las cosas no van a cambiar. Vea usted un Tribunal Supremo Electoral totalmente cooptado a la carta de quienes actualmente tienen el poder en la mano. Bueno, se ha puesto el dedo en la llaga en dos temas, porque se me olvidó mencionar el Tribunal Supremo Electoral, que ha tomado una decisión de no cancelar partidos políticos a pesar de que se ha comprobado que el 90% de los partidos políticos recibieron financiamiento ilícito, cometieron actos ilegales durante la campaña, y de alguna manera el Tribunal Supremo Electoral va a esperar a que sea un tribunal el que les dé la orden de poder cancelarlos. Mientras este sistema de partidos políticos y mientras mantengamos esta ley electoral y de partidos políticos, no vamos a poder realizar cambios en el Congreso de la República. Y si no realizamos cambios en el Congreso de la República, no vamos a poder hacer cambios en la nación en términos generales. Pero tienen todavía la suerte, o de alguna manera han trabajado muy bien un tema que es sumamente importante y que también usted tocó de una forma brillante, y es que los gobiernos son electos por una pequeña parte de la población, un porcentaje sumamente pequeño de la población, porque lo que hay es apatía total. Cada 4 años y se elige a un presidente que resulta que no llena las expectativas de la población, que vuelve a mentir y a no cumplir sus promesas de campaña, aunque sea bueno el sistema, la cooptación, los financistas, el sistema del crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, etcétera, no lo deja actuar por todas las intenciones que pudiera tener, si es que las tiene, y de esta manera la población se ha ido decepcionando y se ha ido creando un tema llamado apatía. Si usted ve las estadísticas en la última elección, hubo, si no estoy mal, 800,000 jóvenes que se empadronaron y no fueron a votar. Y se habla de casi 1 millón de jóvenes que ni siquiera se fueron a empadronar. La población está muy entretenida en ver cómo lleva alimento a su hogar, cómo consigue empleo, cómo sale de sus problemas de salud y de educación, y ha dejado a la política a un lado, que hay cero deseo de participar. Somos un país que tiene 0 credibilidad en los partidos políticos, el peor de la región en ese tema. El 95% de la población no quiere saber nada de ningún partido político. Mientras esa apatía exista, ese 5%, ese poco de la población, que se va a dedicar a atacar a la oposición o atacarnos a nosotros los que ya estuvimos en algún puesto público, o a quienes nos hemos convertido en críticos, y sobre todo a quienes a través de los medios de comunicación como su persona hacen un análisis justo de lo mal que está el país, se dedican a atacarnos y a minimizarnos para que la apatía y el desprestigio nos incluya dentro de la apatía y el desprestigio de la clase política.
Hay que tener una reforma profunda al sistema de partidos políticos y de la ley electoral, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Si son las y los diputados quienes tienen que hacer la reforma y son quienes se verían afectados por esa reforma, porque la reforma los sacaría de ahí, que es lo que corresponde. Ahora, licenciado Alejos, ¿cómo hacer para que vuelva a la vieja política? Y en eso me gustaría que usted aclarara en qué consiste la vieja política, o sea, los políticos de antaño, políticos conocedores precisamente de lo que es la ciencia política, y no politiqueros populistas, oportunistas, aborazados, que actualmente llegan al poder, porque tenemos un problema grave, licenciado Alejos. Por ejemplo, hace poco se conmemoraba el vil asesinato de Manuel Coloma Argueta. En esa época se tenía líderes, nos sobraban los dedos de las dos manos para mencionar líderes natos que emergían de la sociedad, de la población. Pero hoy hay carencia de líderes, licenciado Alejos. ¿Es eso parte del problema que estamos comentando? Indiscutiblemente que sí, que es parte del problema que estamos comentando. ¿Y por qué? Porque lo que actualmente tenemos en el ejercicio del poder y sobre todo en el organismo legislativo son personas que no ejercen ningún liderazgo, que nunca han tenido ningún liderazgo, que se aprovecharon del sistema para colarse y meterse dentro de los partidos políticos y llegar a ocupar los puestos que ocupan, pero de políticos no tienen nada. Son empresarios de la política, son de alguna manera jóvenes que heredaron de alguna manera la forma de aprovecharse del sistema político, son negociadores, son gente que llega ahí con el fin de enriquecerse, y ese es el desprestigio y bien ganado que tenemos los políticos. Y seamos honestos, cuando el presidente Evo Morales, siendo candidato, dijo en un discurso: no voten por la vieja, volteó a ver a doña Sandra y después se corrigió, sí, dijo por la vieja política. Y entonces dejó de desprestigiar la palabra vieja política, refiriéndose a quienes hicieron política durante estos periodos, digamos, de la época de patriotas, de la UNI, probablemente un periodo antes que fue el del presidente Berché, etcétera, etcétera, quienes ya en ese entonces veníamos mal, ya en ese entonces la clase política mermaba, la clase política había disminuido, los políticos de cepa, por herencia, y me cuelo ahí, éramos muy pocos, y ya había pasado la época de los asesinatos, de la persecución y del desprestigio de los verdaderos y las verdaderas políticas, gente que realmente conoce la materia, pero que tiene la clase política en su sangre y en su ser como una vocación de servicio, como cualquier otra profesión u oficio. Eso no se va a poder retomar si no hacemos esos cambios donde en la currícula escolar empezamos a crear patriotismo, civismo, enseñarles que realmente si no participamos, si no votamos, si no exigimos y si no protestamos, van a seguir siendo los mismos y las mismas, que no son políticos, sino que son aprovechados los que nos están gobernando, y el problema no se va a resolver si no regresamos a esa vieja forma de hacer política, no a los políticos de hace poco, a los que Jimmy llamó la vieja política, sino a la vieja forma de hacer política, que es con ética, con principios, con valores y sobre todo una política que se dedique a servir y no a servirse, que es lo que ha sucedido.